Muy buenas noches, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Camila Andrea Zárate Ortega y el día de hoy les voy a estar hablando de un tema muy importante. Estaremos introduciéndonos en la bioquímica vegetal. El día de hoy vamos a estar mencionando unos temas muy importantes como son las biomoléculas, esenciales en las células vegetales. Para este análisis revisé la literatura científica sobre la bioquímica vegetal y me enfoqué en cómo estas biomoléculas son importantes para estructurar las células y participan en funciones vitales. También investigué algunas proteínas esenciales en las plantas y los mecanismos que aseguran su correcto funcionamiento. Las biomoléculas en las células vegetales están compuestas principalmente por 4 tipos de biomoléculas: las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos. Cada una cumple un papel esencial. Los carbohidratos almacenan energía, los lípidos forman membranas, las proteínas actúan como enzimas, los ácidos nucleicos contienen la información genética en las plantas. El ADN versus el ARN. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos con funciones distintas. El ADN es la molécula de almacenamiento de la información genética de doble hélice, asegurando que las plantas conserven sus características de generación en generación. En cambio, el ARN es un monocaterio y tiene un papel clave en la síntesis de proteínas, ya que transportan información del ADN a los ribosomas. Por otra parte, tenemos a las proteínas esenciales en las plantas. Las proteínas cumplen muchas funciones en las plantas. Algunas de ellas, las más importantes, son el rubisco, que es la enzima que es responsable de fijar el CO2 en la fotosíntesis, lo que permite que la planta genere materia orgánica a partir de la luz solar. Por otra parte, también contamos con otra proteína esencial llamada acuoporina. Son canales en las membranas celulares que regulan el transporte de agua, asegurando la hidratación de la planta. Tenemos las quitinasas, que son enzimas que pueden ayudar a la defensa de la planta a degradar la quitina, que hongos o patógenos. Estructuras en las proteínas. Las proteínas no solo dependen de su composición, sino que también su estructura se organiza en 4 fases. La primera fase tenemos una secuencia de aminoácidos. Tenemos también la segunda fase, que es la formación de hélices alfas, láminas betas para la estabilidad. Y tenemos un nivel terciario, que es el plegamento tridimensional que define su función. Como cuaternario tenemos la asociación de varias cadenas de proteínas para formar las estructuras complejas. ¿Qué pasaría si un plegamento incorrecto ocurre en proteínas? En los cloroplastos es donde ocurre la fotosíntesis. Es clave en las proteínas para que se plieguen correctamente. Si esto no sucede, pueden volverse tóxicas, afectar las células. Para evitar esto, las plantas tienen un mecanismo de control. Entre los mecanismos de control encontramos la protasa CLP, que degrada proteínas mal plegadas para evitar la acumulación dañina de materiales. Tenemos las chaperonas, que ayudan a que las proteínas se plieguen correctamente, asegurando su funcionamiento y su funcionalidad en la fotosíntesis. Con esta investigación comprendimos que estas biomoléculas nos permiten mejorar la eficiencia de las plantas, por ejemplo, optimizar la producción de rubisco,
Podría ser que en la producción agrícola se vean mejores rendimientos, mejor genética para el desarrollo de estos cultivos. Ok, para el siguiente póster estaremos hablando sobre los carbohidratos y metabolismo vegetales. En este tema vamos a centrarnos en que estas moléculas cumplen funciones esenciales que sirven como fuente de energía y actúan como reserva importante de la estructura. Gracias a su estudio podemos entender mejor cómo las plantas almacenan y utilizan la energía para crecer y desarrollarse. Para esta investigación revisamos diversas fuentes científicas sobre la función de los carbohidratos en las plantas. Nos enfocamos en los monosacáridos más importantes, las estructuras de almidón y celulosa, los mecanismos que permiten el transporte de las moléculas a través de la membrana celular. Como resultado obtuvimos que los monosacáridos en las plantas son azúcares, las más simples y la base de otros carbohidratos. Algunos ejemplos claves son la glucosa, es la principal fuente de energía, la fructosa, presente en frutas y en néctar, la silosa y arabinosa, son elementos estructurales para la pared celular, el transporte de las moléculas en la membrana celular. Las células vegetales necesitan mover sustancias dentro y fuera de la célula. Lo hacen mediante los diferentes mecanismos que tienen. Cuentan con difusión simple, el movimiento pasivo de pequeñas moléculas. Tenemos la difusión facilitada, el uso de proteínas transportadoras. Tenemos el transporte activo, usa el ATP para mover sustancias contra gradientes. Tenemos la celulosa versus el almidón. Estos dos polisacáridos cumplen distintas funciones. La celulosa es un polímero estructural con enlaces 1 a 4, lo que hace insoluble y rígida, dándole soporte a la planta. Esto evita que la planta se caiga o tenga otro tipo de estructura en su tallo. Tenemos el almidón, es un polisacárido, reserva unos enlaces beta 1,4 o 1,6, lo que lo hace soluble, fácil de almacenar. Los carbohidratos son claves en la fisiología vegetal. Según Matthews 2013, la glucosa es el sustrato principal del metabolismo enérgico de las plantas, mientras que la celulosa proporciona rigidez a la pared celular. El almidón actúa como reserva de energía. En conclusión, los carbohidratos tienen un papel fundamental en las plantas, donde el almacenamiento de energía hasta la estructura celular, según Berg et 2002, su metabolismo es clave para el crecimiento vegetal, la producción agrícola eficiente. Esto ha sido todo por hoy y les agradezco mucho su atención de estos 9 temas abarcados el día de hoy. Muchísimas gracias.